Paz y gozo, mis hermanos. Bueno, nuevamente nos unimos como iglesia para seguir escudriñando y seguir la lección de la primera carta a los Corintios. Vamos hoy a continuar con el capítulo 14. Estuvimos viendo el 13 anteriormente y sé que fue de gran edificación para todos nosotros, de crecimiento. Pudimos ver cómo el apóstol Pablo prioriza el amor sobre los dones, tema el cual estaba causando una problemática en este capítulo 13. Vamos a ir a la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 14. Voy a estar leyendo en Reina Valera y voy a alternar con otras traducciones para esclarecer si lo es necesario. Vamos a ir de una vez, ya que este capítulo es un poco largo. Todos tenemos Biblia. Es importante que cada uno tenga su Biblia en manos, mis hermanos, para poder percibir lo que Dios nos va a enseñar y poder así seguir la lectura. Recuerden que la palabra habla por medio de ella. Si no la leemos, si no hacemos el seguimiento a la lectura, es difícil que podamos entender. Ok, capítulo 14. Una vez que el apóstol viene exhortando a los corintios con respecto, ¿verdad?, a el tema de los dones, ya que ellos estaban priorizando unos dones más que otros, y eso estaba causando problemas en la congregación donde no se estaban edificando. El apóstol hace una analogía, alegorías también, y ilustraciones, pues, para que pudiesen comprender realmente el por qué era necesario el amor, el por qué era necesario el amor. Y él personifica el amor en este punto para mostrarle a los corintios cómo debían comportarse como congregación. Más allá de los dones, era importante que la congregación se edificara. Y no podían edificarse si no había amor, porque lo que estaban haciendo ellos no tenía amor, o no daba una característica, no daba una expresión de amor, porque había divisiones y se estaban menospreciando unos a otros a lo largo de toda la epístola. El amor nunca deja de ser, decía el apóstol Pablo en el versículo 8 del capítulo 3. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Vamos al capítulo 14, versículo 1. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si se pueden dar cuenta, el versículo 1 ya comienza con el deseo de recibir el don de profecía. Con el deseo de recibir el don de profecía. Más aún que cualquier otro. Aún el de lenguas, que era un don muy anhelado allí. Pero, obviamente, recuérdense, seguid el amor, pero debe cultivarse con amor. Debe cultivarse con amor. ¿Debido a qué? Porque la profecía, tiene un valor importante para toda la comunidad, pero debe cultivarse en amor, que es lo que nos enseña el capítulo 13. Vamos a seguir leyendo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ya entendimos en el capítulo 13, ¿verdad?, este tema de las lenguas como don. Vamos a seguir leyendo el versículo 3. Dice: pero el que profetiza, aquí ya está haciendo una diferencia, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Se dan cuenta que hay una diferencia allí que él está dando. Él está pidiendo que haya un deseo, ¿verdad?, procurar, pero sobre todo el profetizar.
pero obviamente debe estar cultivado en amor. Por eso dice seguir en amor, o sea, fomentado en amor. O sea, hay que anhelar los dones, pero si vemos el capítulo 3, los dones que edifican, que exhortan y que consuelan, porque realmente eso es lo que va a ser útil para la congregación, ya entendiendo todos estos capítulos. El amor lo estableció el apóstol como el camino superior ¿a qué? A la negación del yo, ¿verdad? Un camino superior al egoísmo, a la arrogancia y a la naturaleza carnal que estaba en los corintios. Él en este capítulo 14 va a seguir mostrando el amor, ¿verdad? Unido al don, operando con los dones. En este caso ya comenzó con el lengua y el de profecía. O sea, y dice, se deben desear todos los dones, pero el de profecía aún más. El de profecía aún más. Y eso es lo que sería la obra del Espíritu Santo. Eso sería la obra del Espíritu Santo directamente dentro de la asamblea, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Por eso el apóstol ahora dice que el don de profecía es el más apropiado. Es más apropiado. Porque se trataba de una revelación directa. O sea, y aparte de eso, una revelación directa en un idioma que todos podían conocer y comprender, que era lo más importante. O sea, aquella persona que recibía de parte de, por decirlo así, profeta, conforme a este capítulo, que es el que tiene la revelación, ¿verdad? Se recibía un discurso como, o sea, un discurso en tiempo real. Un discurso en tiempo real. Teniendo la madurez de poder conocer a Dios y también dando madurez al llevar el conocimiento de Dios y que todos puedan obedecer la palabra. Todos puedan obedecer la palabra. Acuérdense que la profecía infunde esperanza en lo que Dios haría en el futuro por su pueblo. Es lo que hemos venido viendo. En este punto tiene que ser la congregación, y como lo dice el versículo 3, o sea, tiene que ser para la edificación, la exhortación y la consolación del cuerpo. Del cuerpo. Ok, vamos a seguir leyendo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Ya sabemos por qué. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjense. Ahora, prácticamente hay como una inutilidad de hablar en lengua. ¿Por qué? Porque hay un oyente, ¿no? Hay un oyente. Y hay un conocimiento que está expresando el que habla, el que tiene el don de las lenguas. ¿Pero quién? Al oyente. Al oyente. Ahora Pablo presenta un escenario hipotético nuevamente, como lo hizo en el capítulo 13, o sea, cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así lo dijo en el capítulo 13, verso 1. Y aquí también él da otro. Ahora pues, hermanos, si yo, en el versículo 6, capítulo 14, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o ciencia, o profecía, o con doctrina? Vamos, lo voy a leer en otra versión. Dice, entonces, hermanos, ¿en qué les ayudo si les hablo en lengua? Solo les sirvo de ayuda si les hablo por medio del don de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza. Y luego dice, ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta
o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si se pueden dar cuenta, aquí está hablando cómo comenzó en el capítulo 13. En el capítulo 13. ¿Ok? Está dando un ejemplo, o sea, un escenario hipotético. Ahora, ¿qué está expresando él aquí? Obviamente está diciendo como, imagínense a Pablo viniendo a ellos y hablando en lenguas que no conocen, por medio de una investidura especial del Espíritu Santo. La congregación que se había beneficiado de su ministerio hacia ellos en palabras que entendía, o sea, que ellos entendían en ese tiempo, no habrían podido beneficiarse, ¿verdad?, ahora de este conocimiento de Pablo. ¿Por qué? Porque no lo entienden. No lo entienden. Solo si cuando Pablo habla lengua habría estado acompañado de la revelación de misterios, ¿verdad?, de conocimiento o de profecía. Si eso hubiese estado presente, habrían beneficiado a la congregación. Si no, no. Entonces, por eso es que él inserta esas ilustraciones para apoyar el argumento que va a obtener un beneficio para la congregación, un beneficio de revelación. Los instrumentos musicales que él está mencionando allí no están vivos, ¿verdad? No están vivos como aquellos con el don del Espíritu. Sin embargo, solo se obtiene un beneficio al tocar un instrumento, por lo menos como la flauta, si obviamente el que la toca comprende las notas individuales. Si eso es cierto, ¿verdad?, entonces va a producir un sonido comprendible. ¿Ve? Las personas vivas, o sea, los seres humanos, necesitan comprender lo que Dios comunica a través de sus instrumentos. O sea, necesitan saber. Y en este caso, por lo menos, Dios comunica a través de quienes poseen dones espirituales. Y para que otra persona lo comprenda, debe reconocer eso. No sé si se me estoy entendiendo. Por eso que por lo menos cuando se toca trompeta para armarse para la guerra, solo se convoca a la gente a la batalla. Pero ¿quién comprende el sonido de guerra? ¿Quién lo comprende? ¿Quién lo puede distinguir? O sea, ¿quién puede distinguir esas notas? Cualquier sonido que emana la trompeta es un sonido de guerra, o tienen que haber unas notas especiales, ¿ves?, que produzcan ese grito de guerra. O sea, no cualquier nota o cualquier pisada de cuerdas, por decirlo así, o cualquier ensayo quiere decir que eso va a emitir un sonido de guerra. No es así. Y eso es más o menos lo que el apóstol nos está queriendo enseñar acá. Por eso es importante que podamos entender, y es lo que dice él acá, que podamos entender lo que Dios está revelando. Si no lo entendemos, no va a servir de nada. Vamos al versículo 9, dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Se dan cuenta? O sea, él está diciendo prácticamente, o sea, que así está sucediendo con ellos en este punto. O sea, si hablan con palabras que no se pueden entender, ¿quién va a saber lo que dijeron? Será como hablarle al viento, nadie sabe nada. Hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen significado. Pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, si yo no entiendo, seré como un extranjero para él, y el que habla será como un extranjero para mí. ¿Ves?
Y es lo que va a decir ahora en el versículo 12. Dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Ve? Sucede que ellos tienen un afán, ¿verdad? Por tener esas manifestaciones espirituales. Pero ¿cuál deben buscar? Las que fortalecen a la iglesia. Fíjate, ya le está explicando que por lo menos una persona que tiene el don de lengua, y él se pone como ejemplo, si él hubiese estado en todo su ministerio desde que les está enseñando con el don de lengua, ¿hubiesen entendido algo? ¿Hubiese servido para algo? No. Si no está, pues la revelación, el conocimiento, la enseñanza, ¿sí? Que es el profetizar. Vamos al versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Qué sucedía con los corintios? Ya lo podemos entender claramente a través de toda esta epístola. Ellos se jactaban de las experiencias externas. O sea, ellos se jactaban de las experiencias externas. Por eso es que ellos andaban con el afán de esas manifestaciones del Espíritu Santo, pero de las superiores, para ellos seguir jactándose. Sus celos por las manifestaciones espirituales no se centraban en corregir al hombre. Se centraba en ¿qué? En la jactancia, en el orgullo. Por eso es que allí habían hombres que se acostaban con la esposa de su padre, que ya lo vimos, ¿verdad? Y por eso ellos no lo corrigieron, porque ellos no estaban pendientes de eso. Ahí habían personas que se quejaban delante de tribunales con incrédulos. A ellos no les importaba eso. Esos deseos de manifestaciones sobrenaturales, o sea, no tenía el objetivo de fortalecer los matrimonios, que también lo vimos. O sea, de edificar a los creyentes solteros en su devoción con Dios, ni tampoco aclarar el tema de los ídolos, de los alimentos ofrecidos a ídolos. Tampoco había interés en eso. Por eso ellos querían realmente dones sobrenaturales para jactarse. Para jactarse. O sea, hablar en lengua no tenía en cuenta el bien de toda la iglesia, sino de jactancia. ¿Sí? O sea, creerse más que otro. Creerse más que otro. Por eso es que él explica el tema del amor y lo personifica en el capítulo 13. O sea, la capacidad de los dones no es nada si no hay amor, y eso es lo que ellos no estaban expresando. ¿Sí? El Espíritu Santo que otorga dones va a otorgar dones de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Sí? A la necesidad de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea fortalecida, mis hermanos. Fortalecida. Por eso es que ningún don es mayor que otro. Todos son necesarios porque todos somos un cuerpo. Amén. Amén. Vamos a seguir en el versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué puedo hacer, no? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Que era lo que pasaba allí. O sea, si obviamente una persona que tiene el don de lenguas y es extranjero para el que escucha, ¿cómo oraría? O sea, no oraría con entendimiento, pero no entiende. O sea, y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. O sea, es lo que está diciendo, que necesitamos comprender lo que escuchamos para poder orar conforme a la verdad. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo diría el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Si alabas a Dios, ¿verdad?, con el espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando des gracias, ¿cómo podrán decir amén? Porque no están entendiendo lo que está diciendo la persona, el orador. El orador. Versículo 17.
Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, no se fortalece. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Y eso es lo que está explicando con el tema de los dones. O sea, el Espíritu Santo reparte dones no para la jactancia individual, sino para que la iglesia sea fortalecida. El amor disminuye el yo, que era lo que había en Corintios con respecto al yoísmo y aún más con la repartición de dones que ellos todavía no comprendían cómo operaban. Para eso es esta epístola, para eso son estos capítulos. Vamos al versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Se da cuenta? Doy gracias a Dios porque Él hablaba más en lengua que cualquiera de ellos. Que cualquiera de ellos. Ahora vamos al 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué quería el apóstol en las reuniones de la iglesia? Decir 5 palabras, ¿verdad? Que se entiendan, que instruyan, que 10.000 palabras en un idioma que nadie sabe. Hablamos de idiomas. Acuérdense que la lengua, el don de lengua era el don de idiomas. Don de idiomas. Que quede claro eso también. Hay una lengua angelical, que es otro tema, y este era el tema de los idiomas. Era un don sobrenatural que daba el Espíritu para que el Evangelio fuese predicado aún a las personas que no eran del mismo idioma. Amén. Entonces, Pablo no se está jactando, fíjense, no se está jactando, está evitando jactarse. Salvo nada más para mostrar la necesidad de los corintios. Por eso es que él hace esa comparación. Él habla más idiomas que cualquiera. Pero no, él no se está refiriendo a una mayor habilidad dentro de una categoría. Él no se está refiriendo, sino él está mostrando pues la necesidad de edificación a un cuerpo, que es recibir decenas de palabras por manifestación de un espíritu sin que haya alguien presente que pueda explicar ese idioma en beneficio de los que están oyendo. Por eso es que él está preocupado por eso. No es simplemente el disfrute de un poder espiritual por parte de aquel que posee el don. No. O sea, y fíjense que ahí no se está manifestando el amor cuando una persona actúa así. Cuando no se manifiesta el amor, si no hay una preocupación por el beneficio de los oyentes. No es simplemente ese disfrute, sino es el beneficio, la edificación, la fortaleza de la iglesia, amados. La fortaleza de la iglesia. Hermanos, vamos al verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si lo leo en la otra traducción, dice: hermanos, no piensen como niños, sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés, y en su modo de pensar sean adultos. Sean adultos. Sean adultos. Esto es una reflexión madura, mi hermano. Es una reflexión madura. Porque aquí en Corintios había un problema era infantilismo, realmente un problema con el tema de madurez, de comportamiento. Y la idea de los corintios con respecto a las lenguas, como mayor de dones, como mayor de varios dones, y el uso de lenguas sin intérprete, o sea, era inmadurez, y ellos lo estaban aplicando. Era infantil. Porque ese uso no reflejaba el conocimiento de Dios, ni tampoco el amor de Dios, ni el amor hacia los demás. Por eso es que la inmadurez de los corintios necesitaban toda esta exhortación. Incluso muchos de nosotros hoy necesitamos toda esta exhortación. Porque todo se inclinaba hacia la mala acción. Aunque ellos se creían muy sabios.
Por eso dice, ¿quiénes son más pequeños que niños pequeños? ¿Quiénes son más pequeños que niños pequeños? Aquellos que tienen la capacidad de idear grandes maldades. Aquellos que no tienen la capacidad de idear grandes maldades. Esos son más pequeños que niños pequeños. Los que no tienen la capacidad de idear grandes maldades. Por eso es que las palabras de Pablo lo único que están haciendo es alejar a la iglesia de la jactancia divisiva, de la prostitución, de los pleitos. Por eso es que él dice, deberían ser como niños que no tienen conocimiento ni capacidad para llevar a cabo tantas maldades, tantos malos comportamientos. Al pensar que, como pensaban ellos, que las lenguas necesitaban pensamientos de jactancia. Al pensar como ellos que las lenguas solamente priorizaban el yo, el individualismo. ¿Cómo debían pensar ellos? Ellos debían pensar que toda persona que tiene el don de lengua necesitaba ser madura. Es lo contrario. Necesitaba pensamientos de adultos, no de niños. Pensamientos que vieran la necesidad de edificar a la congregación. Entonces, ellos no comprendían, ¿verdad? Ellos no comprendían que incluso hay un pasaje en el libro de Isaías donde Dios manda una señal de juicio sobre los judíos incrédulos para condenarlos por no creer en Dios. Eso es otra historia. Y la palabra dice que los asirios vendrían como pueblo de lengua extranjera para cumplir las promesas de maldiciones producidas o pronunciadas, mejor dicho, en las llanuras de Moab. Hay una historia sobre eso a través de los pasajes de Isaías y también en Deuteronomio. Pero ¿qué nos dice eso? Prácticamente que el uso de lenguas extranjeras hacia el pueblo de Dios no era una señal de superioridad, sino de fracaso. Eso es lo que nos está mostrando la palabra en ese tiempo. ¿Y los corintios qué? Fallaban en el uso del don de lenguas impulsado por el Espíritu Santo. Porque así como el don de lenguas que en ese tiempo llegó, ¿verdad?, por los asirios, cuando llegó a Israel a través de los asirios que no creían en Dios, ahora en la historia del Nuevo Testamento, que llega por el Espíritu Santo a través de lo que hizo Jesús, ¿verdad que sí? A través de lo que hizo Jesús, ¿cómo llega? ¿Con el propósito de qué? De hablarle a los incrédulos para ofrecerles palabras vivas del Evangelio. Palabras vivas del Evangelio. Pero eso tiene que tener un contraste, mi hermano. Y las palabras reveladoras tienen que venir en una lengua conocida a través de la profecía. ¿Y cuál era el propósito? Hablar al cuerpo de Cristo. Un discurso evangelístico, un discurso de buenas noticias, un discurso que produzca arrepentimiento, liberación, purificación. Pero la inmadurez de los corintios inclinaba todo hacia las malas acciones. Todo hacia las malas acciones. Y eso nos está advirtiendo el apóstol Pablo en estos versículos. Por eso dice en el versículo 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo voy a leer en otra traducción. Dice, así dicen las escrituras. Así dicen las escrituras. Y es lo que le estoy diciendo a lo que se refiere Isaías 28:11.
por la gente que habla un idioma diferente y por los labios de los extranjeros les hablaré a este pueblo, pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Por eso vemos que el uso diferente de lengua muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, con los que creen, y la profecía en cambio muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Amén. Creo que eso quedó entendible, ¿verdad? Creo que eso quedó entendible bastante. Vamos a seguir leyendo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, es convencido, por todos es juzgado, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Amén. Toda la iglesia reunida y todos hablan lengua. Imagínense si entran los que no entienden o los que no creen. ¿Qué van a decir? Todos están locos, ¿verdad? Pero supongan que supongan que todos profetizan. Si entran alguien a la iglesia que no cree o que no entiende y oye lo que está diciendo, va a darse cuenta de su pecado y será juzgado por lo que se está diciendo, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y se postrará rostro a tierra para alabar a Dios, diciendo: en verdad Dios está entre ustedes. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Se dan cuenta qué bendición tan grande el poder entender eso? Esperemos que para todos sea entendible, ¿no? Para todos sea entendible. Por eso es que ahora en el versículo 26, a partir del versículo 26, él va a hablar sobre las reuniones que fortalecen a la iglesia. Vamos a seguir leyendo, y dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Amén. O sea, cuando se reúnan y uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro revelación, otro hable en lengua, otro interprete, todo debe hacerse ¿para qué? Para fortalecer la iglesia. Es parte de las reuniones, es lo que se debe hacer en el culto, cuando se reúne la iglesia. Vamos al versículo 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, habla en lengua, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho, cada uno por turno y con un intérprete. Si no hay quien interprete, el que hable en lengua guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Ahora ese es el orden, no puede haber otro orden. Para eso tenemos cómo manejarnos dentro de la congregación a través de lo que dice la palabra. Asimismo, los profetas, ya sabemos en este punto los profetas, los que profetizan, ¿verdad?, hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Entonces, cuando toman la palabra los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen, porque es así, examinen lo que está diciendo. Si en ese momento alguien que está allí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar. Y eso es a través de la palabra, mis hermanos, de la palabra. Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, todos pueden hablar, ¿verdad? O sea, sí lo hacen uno por uno, pero ¿para qué? Para que todos aprendan y también la iglesia se anime. Eso debe ser así. Aquí no es para emocionalismo, aquí es para que la iglesia empiece a crecer en madurez, en conocimiento. En este tiempo incluso vemos mucho emocionalismo con respecto a dones superiores. Hay que tener cuidado, mis hermanos, porque si no examinamos las escrituras, podemos ser arrastrados a la mentira. Y eso es lo que necesitamos conocer de la palabra para que nosotros podamos mantenernos firmes en la verdad, y así que nuestra fe, en vez de ser defraudada a través de las cosas que se hacen en este mundo, sea más bien avivada y podamos seguir creciendo espiritualmente para la gloria de Dios y poder tener ese deseo de servirle a Dios dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Vamos al versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Okay. Eso quiere decir, pues, la inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos, obviamente, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Eso es lo que llamamos dominio propio. Aquí hablamos de dominio propio. Ok. Vamos a seguir leyendo. Sí, ok, vamos a seguir leyendo. Ahora, aquí entramos en un tema controversial, no me voy a extender por acá, pero entramos en este versículo en un tema controversial porque dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Este es un tema muy controversial, ¿verdad? Porque pues él está estableciendo una regla. O sea, y lo primero que él dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, ¿no? Y él también ha venido haciendo una alegoría y una ilustración acerca de la creación en varias partes de la epístola, donde podemos ver que, explicando el tema de lo que es la organización, o por lo menos lo que es cómo Dios ha establecido, pues, lo que es la cabeza, el hombre como cabeza de la mujer. Eso lo estuvimos explicando, ¿verdad? Y a través de allí él sigue dando esas reglas de cómo debe mantenerse, pues, ese orden. Y en este punto también aplica otra regla con respecto a las mujeres dentro del culto, y es lo que también ha causado temas controversiales con respecto a los cultos en estos tiempos, en el tema de que si la mujer puede ser pastora, que si la mujer puede enseñar, que si la mujer puede ser pastora en el culto, y muchos ignoran, pues, estas reglas, y muchos ignoran lo que dice la palabra en el contexto, porque si nosotros estamos viendo acá que él está hablando de lo que es el orden, ¿verdad? Y en las reuniones, y el orden que fortalece las reuniones, entonces no podemos tomar la palabra como si fuese algo secundario, porque hay cosas que sí son importantes y que deben de tener prioridad, que deben priorizarse. Entonces él habla aquí de unas reglas que deben prácticamente aplicarse en todas las iglesias que son alcanzadas por el Evangelio, porque así lo está diciendo. Aquí no estamos, por eso no me voy a entender mucho con este tema, porque no quiero causar controversias, ni tampoco tener una inclinación hacia uno y hacia otro. Solamente quiero, mostrar lo que dice la Biblia, y realmente, bueno, nosotros aceptamos lo que dice la Biblia, así debe ser, sin tratar de interpretar privadamente, ¿no?
privadamente. Hay muchas teorías con respecto y enseñanzas con respecto a este tema, y bueno, nosotros realmente nos reservamos pues la inclinación que tenemos, pero siempre digo pues que escudriñen la escritura y que sea el Espíritu Santo quien nos muestre hacia dónde debemos inclinarnos. Obviamente esto es un tema secundario también, pues con respecto a la salvación, pero es muy importante para que nosotros podamos mantener el orden correcto dentro de la congregación y no caer pues en desorden, porque no es todo lo que va a causar el no ir conforme a la escritura, el no conducirnos conforme a la palabra, lo único que nos va a causar es desorden. Entonces, aquí había una cultura, obviamente, que también entra en este punto. ¿Ves? Este punto, había una cultura, y hay también muchas personas que dicen que eso también era parte de la cultura, ¿no? Pero en esta instrucción que está dando Pablo a todas las iglesias, era que las mujeres no podían hablar en lenguas en la congregación, ¿verdad?, reunida. No podían interpretar, no podían profetizar, ¿no? Debían abstenerse de preguntas o de todas lo que ya hemos dicho anteriormente, pero no significa, o sea, que el Espíritu Santo no distribuyera tales dones en las mujeres. No significaba eso. Porque la instrucción que le está diciendo pareciera pues que también está teniendo en cuenta a la experiencia de las mujeres que hablaban en lengua, y también que interpretaban, que profetizaban y que aprobaban profecía, ¿verdad? O sea, pero Pablo lo hace es para poner orden, ¿sí? O sea, él le está recomendando el silencio a todas las mujeres de Corintio, y obviamente esto trae sensibilidad a lo moderno, a este tema, ¿ves? O sea, porque esto sería contrario a lo de a este tiempo de la iglesia moderna, y por eso es muy sensible este tema. Pero él no está buscando, realmente, si ven la palabra, él no está buscando sensibilidades, ¿ves?, ni antigua ni moderna. Él está hablando con respecto a lo que contribuye a la edificación de la congregación, y ese es el tema que nosotros también queremos dar. Aquí nosotros no nos queremos inclinar hacia ningún lado, sino sencillamente queremos alinearnos a lo que Pablo en el Espíritu sentía, y era que la iglesia sea edificada. O sea, que no tanto en lo antiguo, en lo moderno, no, sino que la iglesia sea edificada y que haya orden en la congregación. Así debe ser. Entonces, él estaba haciendo esta declaración pues sobre los dones y la actitud del servicio en las mujeres, ¿verdad?, para que hubiese orden. Entonces aquí no está hablando él sobre el valor como seres humanos, que una es menospreciada, no, porque Pablo exalta mucho a las mujeres, y vemos a lo largo de toda la escritura cómo muchas mujeres eran fieles ministras, fieles servidoras, y eran bastantes colaboradoras del evangelio, como está Febe, Priscila, está María, Junia, Trifena, Trifosa, Persis, Julia, Evodia, Sintique, Ninfa, Loida, Eunice y Apía, entre otras. ¿Ves? Entre otras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mujer tiene parte en el evangelio. ¿Puede también tener dones? Sí, claro que sí. Pero acá había una regla para el orden de la congregación. Y más que todo también era con respecto al tema del orden que ya se había manifestado con respecto a la creación. La mujer, pues obviamente, es la gloria del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer, y por lo tanto, pues la mujer no puede estar por encima del hombre, sino el hombre debe estar por encima de la mujer, y eso es con respecto al orden congregacional. No quiere decir que el hombre es mayor o menor, no, porque ya lo podemos ver a lo largo de la escritura, que ambos son una carne, ¿no? Pero lo hablamos en el orden ministerial, precisamente para que la congregación también tenga un orden. Por eso es que el apóstol más en otras epístolas dice que no fue engañado el hombre, sino la mujer. Y ese es uno de los puntos que se tocan acá para pues que haya un orden.
que no voy a explicar, no me quiero extender mucho con este tema, pero más que todo es para el orden. Por eso es que se aplica esta regla y creo que todos debemos aplicarla para que realmente haya un orden congregacional. Seguimos. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Ese es versículo 36. Entonces, en otra congregación diría, acuérdense que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que los han recibido. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo de vosotros ha llegado? Dice en la Reina Valera. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, si alguien se cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor, pero si no lo aceptas, no serás aceptado. O sea, por lo que podemos ver acá, el apóstol también estaba siendo cuestionado por el tema sensible de estos puntos, ¿no? Y pues él estaba dando una reflexión precisamente por el tema controversial que se está tocando, que aparentemente no era muy bien recibido. Y pues la palabra que provenía de Pablo era espiritual y él estaba exhortándole a ellos pues que aquel que tenía dones espirituales tenía que reconocer o examinar pues realmente si lo que estaba diciendo venía de Dios o no, sí, y si no, bueno, lo podía reprobar. Obviamente era un tema de la época que no está bien explicado acá, pero nosotros lo podemos entender porque también nos pasa en diferentes experiencias. Entonces, obviamente si no lo aceptan no sería aceptado, es como decir, sería desobedecer la palabra de Dios, o sería desobedecer la voz y el poder de Dios mismo. Así mismo. Entonces, ahora Pablo concluye, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En conclusión, entonces él está otra vez pues enfatizando cómo empieza. Anhelen profetizar y no prueban a nadie hablar en lengua, que todo lo que haga siempre sea de forma apropiada y ordenada, que es el tema principal de la enseñanza, y con respecto también a los dones, pero bueno, la advertencia es sencillamente que, o sea, la obra se complete de una manera apropiada y ordenada, que es lo que realmente debe importarnos a todos los que somos creyentes y a todos los que pertenecemos a un cuerpo. Paz y gozo, mis hermanos. Bueno, ahora vamos a continuar el capítulo 15, que bueno, este capítulo es uno de los más emocionantes porque habla del tema de la resurrección, y bueno, esperemos que sigamos siendo avivados y edificados grandemente con esta carta a los Corintios que ya estamos culminando. Les bendigo mucho.